El día de hoy queremos comenzar con este capítulo del libro de Lamentaciones para poder tocar este hermoso tema que quiero el día de hoy hablar acerca de la depresión versus la esperanza. Y creo que esto es algo muy importante para hermanos y hermanas que de repente están pasando por momentos de desaliento profundo, porque hay muchos que están desalentados, de repente otros que están enfermos, otros no les ha ido bien, o de repente se acuerdan y viven pensando en lo que hicieron y hubieran querido retroceder el tiempo y que no pasaran tales cosas que han pasado en su vida y los trae en un dolor y en una herida constante. Pues la depresión, como lo entendemos, amados hermanos, la depresión no es nada más que vivir en el pasado, vivir en el recuerdo. Es como un remordimiento por las cosas que no pudimos hacer o por las cosas mal hechas que hicimos. Y estamos angustiados, preocupados, porque no encontramos salida para poder reivindicar, para poder resanar, para poder de repente evitar el dolor a nuestros seres queridos o incluso a nosotros mismos. En el libro de Lamentaciones encontramos algo acerca de esta hermosa palabra, de esta enseñanza. En Lamentaciones capítulo 6 leamos con detenimiento y con entendimiento lo que aquí el profeta Jeremías, recordemos que el profeta Jeremías era un hombre que en comunión con Dios tuvo la visión de lo que vendría sobre su pueblo, y en ese amor, en esa pasión, en esa entrega constante, Dios le reveló lo que sucedería si es que el pueblo seguía en el camino en que estaba. Y él intentó con todas sus fuerzas obedecer a Dios, no claudicar, no abandonar, y aunque de repente sus fuerzas se debilitaban, él tenía una esperanza constante de que su pueblo volvería a los caminos del Señor y que el pueblo se arrepentiría. Pero qué tristeza que el pueblo no se arrepintió, sino que cuando le vino la calamidad, se dolió. Cuando le vino el mal y se dieron cuenta de que era Dios quien iba advirtiendo sus vidas, ya no podían hacer nada porque habían perdido el tiempo. Y ese es uno de los objetivos también nuestro, ganar tiempo a través de la enseñanza para que las cosas que tú decidas hoy no te tengas que lamentar mañana. De las cuales tú vivas hoy no tengas que avergonzarte mañana, porque hay muchos que viven atados en vergüenzas de las acciones que hicieron, que trajeron para él descrédito o para ella, trajeron descrédito, deshonor, y que ahora no pueden evitarlo. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lamentaciones capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice el profeta a través de esta palabra: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de ataduras y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos en mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesada mis cadenas. Lamentaciones 3:8 dice: aun cuando clamé, aun cuando di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Pareciera que él está hablándole a un ser insensible, a alguien que no conoce
de su dolor, pareciera que lo que él hiciera iba a ser estorbado. Hermanos, es el profeta Isaías, perdón, el profeta Jeremías. Aquí está hablando acerca de que él veía venir el dolor, él veía venir la destrucción, e iba al pueblo, pero el pueblo no le escuchaba. Mi pueblo, el pueblo, al cual luego fue a Dios a pedirle, Señor, pero ya el castigo estaba sobre el pueblo, ya no había nada que hacer. Él había hecho todo lo que podía y eso era algo para él un gran dolor, ver el sufrimiento de su pueblo, quien lo había rechazado, quien lo había despreciado, quien lo había puesto a un lado, quien no le había escuchado, y era él en un tiempo de dolor mirando cómo Dios ejecutaba y él se dolía de todo lo que tenía que sufrir su pueblo a causa de su propio pecado por la desobediencia. Él siente como que un dolor profundo viene a su vida. Hermanos, esto es lo que sucede en las personas que pasan por un momento de depresión. Sienten que su problema está bajo el látigo del enojo incluso de Dios. Sienten que Dios los ha castigado. Cuando viven en el pasado, cuando no hay esperanza, cuando no hay quien le diga, ¿de qué te dueles? ¿De qué te arrepientes? ¿Puedo ayudarte? Cuando no hay un silencio sepulcral, cuando no hay una mano extendida. Hay personas que sienten tinieblas alrededor de ellos y no hay esperanza. Hay personas también, dice aquí, que viven en oscuridad y se sienten que estuviesen o viviesen una vida de muertos. Como los ya muertos estoy, dice, ya no tengo esperanza, nadie me escucha, a nadie le importo. ¿Cuántos ancianos se sienten así? ¿Cuántos hijos que se equivocaron en el camino ya no tienen la aprobación de los padres? Y se sienten despreciados, se sienten como que ya no existen. La palabra del Señor nos dice que Jeremías se dolía por el pueblo. Y aunque quería buscar nuevamente, evitar que sufriera su pueblo, porque él amaba a su pueblo, tenía un sentido por su nación, por su pueblo, por su gente, como muchas veces ni nosotros lo hemos tenido por nuestra nación. Ni nosotros hemos orado como él oraba por su nación. Ni nosotros hemos llorado por la nación como él lo hacía. Ni intercedía ante Dios por su nación como muchas veces nosotros ni lo hacemos. Comparación con lo que él hacía, nuestro nivel queda muy bajo. Por eso en este mes, ¿cómo no interceder por nuestra nación? ¿Cómo no unirnos como familia y pedirle a Dios misericordia por las familias de nuestro país? ¿Por qué nosotros no tenemos ese sentir? Porque muchas veces desconocemos la voluntad de Dios para con nuestro pueblo. Ese amor del profeta Jeremías crecía porque él estaba conectado con Dios. Nuestro amor hacia nuestro pueblo nos lleva a predicarles, nos lleva a enseñarles, nos lleva a sacarlos de la oscuridad, nos lleva a llevarles a cada uno de ustedes al conocimiento de Dios para que cada uno busque en su lugar, en su familia, en su país, busque la voluntad de Dios, para que luego no tengan que sufrir las consecuencias de sus desobediencias. El profeta continúa hablando en el capítulo 3 del verso 15 en adelante, dice: me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos de amargura, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Recuerden que este libro de Lamentaciones es un libro poético y nos está describiendo de una manera poética el dolor que él siente, acompañado ciertamente de profecías cumplidas, de expresiones que el alma tiene y de que muchas veces nosotros podemos haber vivido esas mismas expresiones en otra forma. Mi alma se alejó de la paz. Esto le pasa a los que andan en depresión. Los que están en depresión por lo que hicieron, por lo que vivieron, por las vergüenzas que tuvieron, no tienen paz. No hay paz
dice la palabra, para el impío. No hay paz para aquel que está lejos de Dios. No hay paz para aquel que no practica el bien, sino que practica el mal. No habrá paz como consecuencia de las acciones de aquellos que tienen raíces de amargura en su corazón. Esto le estaba pasando al profeta y decía, no hay paz, no tengo paz en mi corazón. Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé de lo que es el bien, porque ya no veo bien, porque lo que yo veo alrededor mío es desgracia, desolación, tristeza, amargura, dolores, quebranto, destrucción. Mi alma se alejó de la paz, dice el profeta, y me olvidé de lo que es bueno, me olvidé del bien. No es que él estaba practicando el mal, sino que ya no veía el bien alrededor suyo. Dije, entonces, perecieron mis fuerzas y mi esperanza desapareció en Jehová. El Señor es mi esperanza y como que tampoco no lo veo. ¿Dónde está, Señor? Quiero recuperar esa esperanza, esas fuerzas. Amados, la palabra del Señor es tan perfecta que invita a aquel que ha practicado el pecado o que vive en el pecado o que está viviendo en esa depresión de lo que hizo en el pasado, a buscar a Dios. Nos invita a buscar a Dios, a desear con nuestra alma, Señor, tú eres mi paz. Sin ti no tengo paz. Ven, auxíliame, porque vivo en densas tinieblas de preocupación, de depresión, de angustias, de dolores, de quebrantos, de arrepentimiento, de que no debía haber dicho, no debía haber hecho. Hermanos, hay mucha gente que anda cargando un bulto de, como podríamos decir, de desilusión por lo que ellos hicieron. Andan muchos insatisfechos con lo que hicieron. Y por eso que hay una carga en sus corazones que no la pueden sacar. Porque aún tratan de sacarla practicando una religión, haciendo supuestamente obras de bien, pero todavía hay una espina o una estaca en el alma que no les permite sentir la paz de Dios, esa compañía. ¿Por qué? Porque falta palabra y conocimiento del Señor. El salmista dice algo parecido en el Salmo número 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, los malvados se secarán. Los que te hacen daño, los que te hieren, los que te maltratan, si vienes a Dios, dice, todo eso va a desaparecer, porque ya no estarás bajo la protección de las sombras, de las tinieblas del pasado, sino bajo un manto de perdón, de reconciliación, de misericordia, que solo Dios lo puede dar a aquel que viene a sus pies. El que me busca, me halla, dice el Señor. Pero ¿qué tienes que hacer? Moverte de la posición espiritual en que tú estás y correr a la presencia de Dios para que tú no permanezcas en ese estado inactivo, inerte, en ese estado de mortandad, hacia un camino, hacia un estado de un mover espiritual, de la presencia de Dios. Dice el salmista, para aquellos que dicen que ya no hay paz, le habla su alma, él en la depresión que tenía también, le habla su alma, dice, confía en Jehová. En el verso 3, él le habla a su alma, porque es las meditaciones de nuestro corazón, debemos tener presente a Dios. Nuestra conciencia habla constantemente con nosotros, nuestro corazón constantemente te dice, no hagas eso, esto no, creo que no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Y uno está pensando, bendito sea el Señor. Uno está pensando qué hacer, qué decir, pero es Dios quien trae fortaleza a nuestras vidas. Y miren lo que dice el Señor a través del salmista. Confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Quieres vivir en el pasado? ¿Quieres vivir en la tribulación de tu corazón? No, dice,
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Algunos me dicen, ¿cómo voy a ver, cómo voy a confiar en Dios si no lo veo, si no lo escucho? ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Dice la palabra de Dios que Dios nos habla a través de sueños, a través de su palabra. Nos habla a través de personas que están con nosotros, porque dice, los que nos ayudan, Dios está con ellos. Hoy el Señor quiere ayudarte. Hoy el Señor quiere sacarte de tu preocupación, amada hermana, amado hermano. Encomienda a Jehová tu camino. Tienes un camino de desesperanza, de tribulación, de angustia. Has hecho cosas que te han desagradado. Te arrepientes de lo que hiciste con tus hijos. Te arrepientes de lo que hiciste con tu papá, con tu mamá. Te arrepientes de lo que hiciste con ese joven, con esa jovencita. Te arrepientes de lo que hablaste, lo que dijiste de tus seres queridos e incluso de tus líderes, de tus pastores. Te arrepientes y ahora eso está allí como una estaca clavada en tu mente y no puedes, y estás constantemente pensando y pensando y pensando en lo que hiciste, en lo que pasó, y no te llegas a arrepentir delante de Dios. Dice el Señor, deleítate en el Señor, acércate a Él, recréate en Él, confía que Él está allí, dispuesto a ayudarte. Guarda silencio delante del Señor, verso 7 del capítulo 37 de Salmo. Guarda el silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en el camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. Porque la ira y el enojo son muy compañeras de la depresión. Las cóleras, las iras, el estar renegando con las personas a nuestro lado, el estar pensando mal de los demás, eso nace de un corazón que tiene raíces de amargura. ¿Y dónde sale la amargura? De la ira y del enojo. Deja la ira, deja el enojo, dice el salmista. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si volvemos al libro de Lamentaciones que estamos leyendo en el capítulo 3, dice el verso 18, Jeremías, y dije, por todo esto que he pasado, por todo esto que mi pueblo ha pasado, dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza pereció también. Mi esperanza en Dios también pereció. De que todo esto vuelva a ser como antes, esto será muy difícil. Dice la palabra, acuérdate de mí, de mi aflicción y de mi abatimiento. Acuérdate del ajenjo y de la hiel en la cual estoy sumergido. Oh Dios, acuérdate de mí. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo que hace el rey David. Confía en Jehová, deleítate en Él, búscalo a Él. Y es lo que está haciendo aquí Jeremías. Acuérdate de mí, acuérdate de mi aflicción. Está hablando con su boca y está diciéndole, Padre, Dios mío, acuérdate de mi abatimiento, de toda esta amargura, de este ajenjo, de esta hiel en la cual estoy sumergido. Señor, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. ¿Qué es esto? Depresión. Que en estos tiempos se le ha puesto ese nombre. A todo ese mar de sentimientos, a ese conglomerado de preocupaciones que envuelven nuestra mente y nuestro espíritu y enferma el cuerpo, hermanos. Y nos hace vivir unos días de tinieblas, que no podemos andar, no podemos tener esperanza de lo que vendrá mañana. Pero lo que hace el salmista y lo que hace el profeta Jeremías es lo correcto y lo que tú también tienes que hacer y yo tengo que hacer, porque no estamos ninguno libre de pasar algún momento de depresión por algo que no podemos ya remediar. Acuérdate de mí en mi aflicción, acuérdate de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria.
porque mi alma está batida dentro de mí. En esto recapacitaré en mi corazón. Y decide Jeremías, dice, por tanto, esperaré. Por tanto, esperaré. Qué bien me puede hacer a mí Dios. Qué bondad puede amanecer para el mañana. Pondré mi confianza en Él y Él lo hará. Porque acercarnos a Dios con un espíritu de negatividad, acercarnos a Dios con un espíritu de que ya nadie me ayuda, ya nadie me puede ayudar, esto es irreparable, ya no puedo, con ese espíritu de incapacidad, de que Dios no tiene el poder, hermanos, estamos negando su dominio y estamos disminuyendo nuestra fe hacia Dios. Qué bueno es que nosotros entendamos esta palabra, la esperanza. Es algo que vamos a continuar hablando mañana. Así que hoy día entendemos que la salida a la depresión es la esperanza. Hoy les he dado un pequeño rayito de luz para esta motivación hermosa. La esperanza es pedirle a Dios, no te olvides de mí. Ven a mí, Señor, una vez más. Hoy quiero orar por ti.